Bueno, ahora sí. Buenos días, tardes o noches a la hora que aprecien el video. Y yo les traigo lo que sería el último metaanálisis para el curso de Ciencias Aplicadas al Deporte. El metaanálisis tiene como nombre Riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior en el deporte, una revisión sistemática y un metaanálisis de lesiones, incidencia por sexo y clasificación deportiva. Bueno, mi nombre es Luis Bonilla Mora y este metaanálisis fue elaborado por la Asociación Nacional de Entrenadores en Miami en el año 2019. Vamos a poner el puntero. Está acá. Es este. Ok, bueno, entonces iniciamos. Esta imagen de acá sería la ubicación anatómica de donde está el ligamento, ¿verdad? Ok, con manera de introducción, bueno, vamos a tratar como la lesión del ligamento cruzado anterior con las siguientes siglas, LCA. También debemos mencionar que existe una gran incidencia en este tipo de lesión, sobre todo en los deportes de contacto. Más adelante se nos presenta una pequeña sección donde nos van a escribir qué deportes y en qué clasificación fue que ellos lo tomaron. Y bueno, también hay que tomar en consideración los estudios cuando se incluye el sexo como variable, ya que esta relación no es bien conocida. Todavía no hay una asociación tan directa en el riesgo de la lesión del ligamento cruzado anterior, de acuerdo a si la persona es femenina o masculina. Y bueno, cabe resaltar también que en hombres el problema del ligamento cruzado anterior se encuentra mayormente en fútbol y en la lucha libre, mientras que en mujeres los deportes donde más se presenta esta lesión sería en gimnasia y baloncesto. Ok, como propósito y parte de la justificación. Ok, entonces acá tenemos que tratar lo que se llama la tasa de incidencia, que lo vamos a ver como la RI. Es como esa frecuencia de lesiones que existen del ligamento cruzado anterior en los siguientes deportes, como le comenté anteriormente. ¿Cuáles serían los deportes? Bueno, vamos a tratarlos como los deportes de colisión, donde el contacto es inminente, va a haber contacto jugador contra jugador eh, siempre, por así decirlo, de contacto, cuando el contacto de jugador contra jugador es bastante regular, podríamos decirlo, bastante, una porción considerable, donde el contacto es limitado, donde los contactos jugador contra jugador es más pequeño, mucho más pequeño que en los deportes de contacto. Y por último, los deportes de no contacto, donde no debería por qué existir el contacto entre jugadores. Bueno, y como en forma de justificación, bueno, el metaanálisis se realiza con la intención de diagnosticar la incidencia de este tipo de lesión del ligamento cruzado anterior, de acuerdo al sexo, ¿verdad? De acuerdo a saber si hay incidencia sobre si es mujer o es hombre. Y ya que no se ha encontrado relación entre esta variable y además de que la variable también es un poquito desconocida entre la lesión del ligamento cruzado anterior y el deporte que les comenté anteriormente. Y bueno, eh, la revisión sistemática nos podría llevar a colaborar de buena manera en la disminución del problema lesivo. Vamos a ver, voy a pasarlo. Ok, como parte de la metodología, bueno, se utilizaron los informes preferidos en el sistema Prisma. Después se utilizaron dos bases de datos que serían la PubMed de 1969 al 2017 y la EBSCOhost de 1969 al 2017. Como términos asociados para lo que sería la búsqueda de los estudios, serían ligamento cruzado anterior, la lesión, la incidencia, la prevalencia o la epidemiología. Y además de esto, también se tuvo contacto con expertos en el campo de las lesiones para obtener sugerencias sobre la selección de artículos o adicionar alguno otro más. Bueno, como criterios de selección, entonces dice que el primer paso que se hizo para la selección de los artículos fue por medio del título. Luego del título se revisó lo que serían los resúmenes de los artículos y por último, ya aquellos que cumplieran el objetivo por medio del título y del resumen, ya se hizo una revisión por medio del texto completo, ¿verdad? Eh, ok, también los artículos en el número de lesiones del ligamento cruzado anterior
y los atletas fueron reportados, bueno, por medio del sexo, de manera que podríamos calcular la variable de la que se está tratando en metaanálisis. Y se excluyeron todos aquellos estudios que tuvieran análisis adicionales sobre estudios prospectivos, escritos que tuvieran un lenguaje diferente al inglés o los artículos de revisión. Ok. Por medio del análisis estadístico me gustaría comentarles que el metaanálisis en sí no hablaba mucho sobre medidas estadísticas. La verdad es que no trataba mucho este tema. Entonces, bueno, se hizo la clasificación de deportes, como les comenté, colisión, contacto, contacto limitado y sin contacto. Acá necesito decirles que posterior a ya iniciar el metaanálisis, se incluye como una nueva sección, una pequeña clasificación de los deportes, a la cual ellos le llaman como los deportes que tienen un gran impacto en temas de rodilla. Entonces, aquellos deportes que incluyen mucho salto y mucho despegue, los consideran como de alto impacto. Un poquito más adelante lo vamos a tratar. Ok. Bueno, también se calculó la tasa general de lesiones del ligamento cruzado anterior y el RI, la tasa de incidencia, separados para hombre y mujer. Bueno, en aquellos estudios, importante, en aquellos estudios donde la variable de tiempo de exposición, que ahora en adelante la vamos a ver como ese EA, no se reportó, o sea, no se dijo cuánto fue el tiempo de exposición de los jugadores o atletas, con el fin de sintetizar esta información y tabularla, se llegó a la conclusión de que el periodo de exposición promedio sería de 2 horas. Además, en aquellos estudios que no se reportaron la lesión del ligamento cruzado anterior, por sexo se utilizaba el tiempo de exposición y la tasa de incidencia para estimar las lesiones. Ok, dado que hubo valores atípicos, se subdividieron las categorías en deportes que sí y deportes que no incluyen, perdón, el aterrizaje de objeto fijo y de alto impacto. Ese es el que les comentaba. Esa fue como la sección que se creó. La tasa de incidencia de lesiones para los estudios fue tabulada por medio de diagramas de bosque, que es como el que vemos ahí en la parte derecha de la pantalla. También las razones de tasa de incidencia para mujeres versus hombres se calcularon por cada grupo. Y por último, bueno, el valor predeterminado para la corrección de continuidad fue utilizado para calcular las estimaciones puntuales individuales y el 95% del intervalo de confianza y realizar un metaanálisis basado en el método de varianza inversa. Esto fue como lo más cercano que tuvimos como a esas secciones que siempre vemos en los estudios donde nos hablan muy estadísticamente. Sin embargo, este metaanálisis la verdad es que no hablaba mucho sobre estadística pura, por así decirlo. Ok, en el apartado de resultados, cabe destacar que de 3.774 estudios iniciales se realizó un gran tamizaje dentro de, eliminándolos por los elementos que les comenté anteriormente, y después del tamizaje quedaron tan solo 145, de los cuales se le adicionaron 17 más por la ayuda de los expertos que les comenté en el inicio, para un total de 162 artículos. En los deportes de colisión, en los que el impacto es inminente, la tasa de incidencia total de la lesión entre atletas masculinos y femeninos combinados fue de 1.29 sobre 10.000. Ok, acá este 1.29 lo vamos a ver siempre en los siguientes casos sobre la misma tasa de tiempo de exposición, sobre 10.000 horas de exposición, era lo que ellos trataban. Entonces, bueno, lo que querían decir es que en los deportes de colisión, por ese cierto tiempo, se presentaban 1,29 casos de lesión del ligamento cruzado anterior. Después, la tasa de incidencia de las lesiones entre atletas femeninas fue de 2.10 y en atletas masculinos fue de 1.12, por lo cual podemos ver que la tasa de incidencia de lesiones en ligamento cruzado anterior en el apartado femenino duplica lo que serían los atletas masculinos. Después, vamos a los deportes de contacto por sexo, donde la tasa de incidencia total de lesiones de ligamento cruzado anterior en deportes de contacto fue de 1,51, mayor en hombres, en mujeres que en hombres. Ok, pasamos al apartado del contacto limitado, donde ya el contacto no es tan frecuente y tan fuerte,
Y acá, bueno, llegamos a la conclusión de que la tasa de incidencia total de la lesión del ligamento cruzado anterior fue de 0,48, igual, mayor en mujeres que en hombres. Después, los deportes sin contacto, donde ya podemos tratar como la gimnasia, que era uno de los que se hablaba, la tasa de incidencia total de la lesión del ligamento cruzado anterior en deportes sin contacto fue de 0,25, igual, mayor en hombres que en mujeres. Perdón, mayor en mujeres que en hombres. Y por último, la calidad de los estudios fue moderada, y otra cosa que me llamó la atención fue que el sesgo decía que se controlaba por medio de dos autores. La verdad, ponían las iniciales de los autores y no estaba tan seguro de los nombres en específico, solamente de las iniciales que ellos mismos brindaban en el metaanálisis. Entonces no los coloqué para no tener ningún tipo de error con eso. Pero bueno, quería comentarles que el sesgo lo manejaron de esta forma, por medio de dos autores, decía que muy capacitados, con experiencia previa, para controlar el sesgo. Pero al final de cuentas, hablaba de que el sesgo también era moderado. Entonces, bueno, esa sería esta parte. Como la parte de la discusión, bueno, todos aquellos atletas que participaban en deportes de HIRL, que son aquellos deportes de contacto y objetos fijos en los que tenían mucho impacto, siempre tuvieron una tasa de incidencia de lesiones de ligamento cruzado anterior mayor que todos los otros, ¿verdad? Eh, Posterior a esto, la tasa de incidencia de la lesión del ligamento cruzado anterior para los deportes de colisión de contacto limitado y sin contacto no difieren entre sexos. Ok, entonces no podemos decir que para los deportes de colisión de contacto limitado o sin contacto eh, no existen, por así decirlo, si la persona es masculina o femenina. Siempre se presenta, ok. Y bueno, que si el tiempo de exposición es igual, el riesgo de la lesión del ligamento cruzado anterior es mayor en mujeres. Si el tiempo de exposición, por ejemplo, son las 2 horas promedio que nos comentaba el metaanálisis, si se tratan del mismo deporte o deportes muy similares entre hombres y mujeres, la tasa de riesgo es mucho mayor en mujeres. En todos, o sea, en todos, en los deportes de alto impacto, en los deportes de contacto limitado y sin contacto, siempre fue mayor en mujeres. Y bueno, a manera de conclusión, la incidencia de la lesión del ligamento cruzado anterior está asociada con la naturaleza del contacto jugador a jugador, del choque entre ellos, que siempre se va a presentar en el deporte. Son pocos los casos, bueno, sobre todo en los deportes individuales, y pocos los casos donde no existe como este roce, ¿verdad? Pero sin embargo, en los deportes también sin contacto, como por ejemplo la gimnasia, como les comentaba, la tasa de incidencia es bastante significativa, de igual manera, mayor en mujeres. Bueno, entonces las mujeres atletas tienen mayor tasa de incidencia de lesiones del LCA que los atletas masculinos en todas las categorías, como les mencioné anteriormente. Y bueno, personalmente pienso que se debería buscar alguna medida, o sea, alguna forma de medir alguna destreza donde sea casi inexistente esa lesión para llegar a una comparación entre sexos, para saber si ya en un ambiente completamente neutral y donde casi no se presenten las lesiones del ligamento cruzado anterior, ver cuál sexo prevalece sobre otro en esta lesión. Sin embargo, los estudios indican que las mujeres tienen mucho más incidencia. Y bueno, como comentario final, me gustaría aportar que el metaanálisis me pareció bastante bueno, muy claro para brindar los resultados. Sin embargo, lo único que para mí me quedó faltando fue de que no explicaron por qué fisiológicamente o anatómicamente las mujeres presentan mayor incidencia. Eh, Supongo que por temas musculares, por porcentajes de masa muscular, me imagino, pero bueno, ellos no lo, no lo consideraron. Entonces, bueno, eso sería lo del metaanálisis. Espero que les haya gustado y por ahí.